Señores, aquí en Sobre los Hechos, pues tenemos la distinción de contar con la presencia del doctor Humberto Salazar, un destacado dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, médico y director ejecutivo de la Comisión de Reforma del Sector Salud. Con él vamos a hablar sobre muchos temas de la actualidad y de verdad que agradecemos su presencia aquí, doctor. Gracias, Félix Marino Junior, Junior Marino Félix, así no hay celo de ninguno. El cariño es igual para todos. Yo sé, Humberto, que estos muchachos quieren hablar de política con usted, pero quisiera hablar un poco de salud primero. Y estamos hablando de la Comisión de Reforma de la Salud en un país. Ya la comisión tiene mucho tiempo. Me gustaría ver que sea reformado en un país donde todavía no se habla de epidemia de dengue, pero para mí hay una epidemia de dengue. Internan 15 y 20 niños por día en el Robert Reed nada más, y varias enfermedades que son como, no sé cómo le llaman los médicos, itinerantes, que surgen. Estacionales. Sí, entonces eso es una situación que afecta mucho a los dominicanos. ¿Qué se puede hacer para eso? Mira, la Comisión de Reforma del Sector Salud fue fundada en 1997. Y de los comisionados ejecutivos, quien les habla, es que el que ha estado más tiempo. Yo tengo más de 5 años en la Comisión de Reforma. Creo que el primer fruto de esa comisión fue la presentación al Congreso de la Ley de Reforma del Sector, la 4201, y de la Ley de Seguridad Social 8701, que fue al final aprobada en el año 2001. El tema del abordaje de las dos leyes todavía es una deuda pendiente que tenemos en la República Dominicana. Cuando hablamos de modificación de la Ley de Seguridad Social, nos olvidamos que esa ley va acompañada de una ley de reforma estructural del sector que no se ha cumplido. Yo soy de los que digo que nuestros gobiernos, el gobierno de Hipólito Mejía, los 8 años del gobierno del presidente Leonel Fernández y el año y un mes prácticamente que llevamos del gobierno de Danilo Medina, todavía no ha podido dar el primer paso para hacer la reforma estructural que necesita el sector para hacer frente a ese tipo de temas. Nosotros tenemos un sector salud que como gasto, cuando usted suma todo, estamos hablando entre un 8 y un 9% del PIB de la República Dominicana. Ustedes dirán, ¿cómo? Pero si no le aumentaron el presupuesto, pues yo se lo voy a sumar. Nosotros tenemos 53 mil millones de presupuesto del gobierno central, más una proyección de ingresos a través de la Ley de Seguridad Social, tanto al régimen contributivo como al régimen subsidiado, de 38 mil millones de pesos, y siguen sumando. Y ahí usted tiene algo parecido a lo que tiene educación, más tiene el gasto de bolsillo más alto del área, o sea, lo que nosotros tenemos que gastar como dominicanos y dominicanas en tratar de dar salud a nosotros y a nuestros hijos, a nuestras familias, es el más alto del área. Estamos hablando de un gasto aproximado y proyectado de entre 140 y 150 mil millones de pesos al año. Entonces, hay definitivamente un grave problema estructural en el sector, que es lo que impide una mejoría de los indicadores de salud de la República Dominicana, sobre todo en el tema materno-infantil y en el tema de tratamiento de enfermedades crónicas. ¿Cuál es el primer paso de la reforma que todavía no hemos dado? Y que ya lo hemos planteado. Yo creo que Danilo Medina va a tener el valor político, porque es una decisión más política que técnica, de dar ese paso. Es cambiar el modelo de atención de la República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana hace una función que no la hace ningún ministerio de salud prácticamente en ninguna parte del mundo, que es la provisión de salud individual a las personas. Un Ministerio de Salud Pública está destinado, según la ley dominicana, a ser el rector del sistema y a tratar ese tipo de problemas, de epidemia de que habla Marino, dedicarse a eso, a lo que se llama producción social de salud. Y la parte de prestación individual de servicios, ya que hay financiamiento público a través del gobierno con el presupuesto histórico, financiamiento privado a través de los empresarios con la seguridad social
y financiamiento de bolsillo a través de la aportación individual de cada uno de nosotros, entonces eso pasa a una red de servicios públicos de atención que tiene que ser independiente desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista organizativo. Mientras ese paso no se dé, que es el primer paso de la reforma estructural del sector y que ha sido resistido por todos los ministros de salud que han estado ahí del año 2001 hasta que estamos hablando esta noche, no va a haber una mejoría sustancial de los indicadores en salud individual en la República Dominicana y tampoco habrá una eficientización de lo que es el gasto público y privado en el sector. En esa estamos, o sea, a veces a mí me preguntan, y ustedes los tres saben, y yo creo que los televidentes también saben, el compromiso profundo que tengo con este gobierno desde el punto de vista político, y me dicen, pero ¿cómo es que estás tanto tiempo hablando lo mismo? Digo, es que yo soy como una voz que clama en el desierto. O sea, al final, la situación de crisis del sector, fíjense, hoy hubo un piquete frente al Ministerio de Salud y ya hay reclamos de aumentos salariales generales para todos los integrantes del equipo de salud que paga el gobierno. Yo digo, si le aumentan el sueldo, simplemente es un parche. Hay una reforma pendiente que debe apoyar el Colegio Médico Dominicano, los laboratoristas, las personas que trabajan en el área social, los visitadores sociales, todos los que trabajan como equipo de salud, todos los técnicos del equipo de salud deben apoyarlo porque eso es lo que va a garantizar un aumento en lo que son los ingresos de los integrantes del sector. Usted aumentar sueldo por aumentar sueldo en forma general, lo que está haciendo es premiando la vagancia y no justifica entonces el esfuerzo que hacen los que trabajan, porque al final le suben el sueldo a todo el mundo por igual. Sin embargo, la reforma lo que plantea es una descentralización completa de lo que es el sistema de atención a las personas, cambiar el modelo de atención, que en la República Dominicana está al revés. O sea, nosotros tenemos un modelo de atención donde cualquiera de ustedes o yo, con un carnet de la Seguridad Social, si nos duele la cabeza, vamos donde un neurocirujano o donde un neurólogo. O sea, vamos y entramos por la medicina especializada. Y lo primero que va a hacer el neurólogo es mandarle a hacer una tomografía, una resonancia en la cabeza. O sea, un procedimiento sumamente caro y usted probablemente lo que tenga es una cefalea tensional porque tiene demasiado trabajo. Y eso lo puede resolver un médico a nivel primario y el costo es mucho menor. El sistema de seguridad social en la República Dominicana ahora mismo, en este momento, está atravesando en la parte de salud por una grave crisis financiera, tanto a nivel público como privado. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada que tenemos es la medicina especializada y la medicina especializada es cara. Entonces, cambiar ese modelo de atención, que lo tenemos como una pirámide al revés, con la base ancha arriba y el vértice abajo, y modificarlo y poner un gran vínculo de lo que es la comunidad, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo. O sea, nosotros como Comisión de Reforma le ha planteado ya al gobierno soluciones también para el tema de atención primaria, para el régimen contributivo que satisfaga las demandas de las sociedades especializadas en el sentido de que haya libertad de elección del médico. O sea, hemos sido hasta creativos buscando ideas de modo que podamos abrir espacios a una contención de costo del sistema. Creo que estamos a las puertas de una gran reforma. En este caso, hemos tenido como interlocutor, en el caso, y yo hablo en forma personal y a nombre de la comisión, a alguien que ha sido enormemente receptivo con nosotros, que es el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que conoce el sector porque fue consultor del sector. Entonces, él fue consultor de la CERS hace un tiempo. Entonces, es una persona que creo que, por lo menos, yo me siento sumamente satisfecho de que nos ha servido de canal directo de comunicación con el presidente de la República para este tema y en términos generales creo que avanzaremos, porque por donde vamos no podemos seguir. Pero eso para mí es esa definitivo. propuesta incluye como, para ver si yo lo interpreté,
incluye la independencia de los hospitales públicos de salud pública. Bueno, es que la ley habla sería, claramente de que hay que crear una red de servicios públicos de salud. Lo primero es que el deficitario que estaría fuera del Ministerio de Salud. Claro que sí, eso lo dice la ley. Lo dice la ley 8701 y lo dice la ley 4201. Lo que pasa es que nadie se ha atrevido a aplicarla, Félix. Nadie se ha atrevido a aplicarla. Es que se ve como que se va cediendo poder. Porque, bueno, pero ¿poder de qué? Porque yo no sé quién le ha metido en la cabeza a los políticos dominicanos que nombrar gente da poder político. Nombrar gente no le da poder político a nadie. Porque cuando usted lo quitan del cargo, a la gente que nombró, primero no se lo van a agradecer y segundo, su adherencia se hace al que pusieron en lugar de usted. Entonces, no es posible tener un sistema sanitario en el cual para usted nombrar un sereno en la unidad de atención primaria de Guayajayuco, allá en la frontera, usted tenga que venir al Ministerio de Salud. Eso no es posible que siga en la República Dominicana. Lo que plantea la reforma y dice la ley, que nadie ha cumplido todavía, es que la prestación de servicios individuales, primero, el IDSS tiene que entregar todos sus hospitales y consultorios a esa red pública. Hay un déficit enorme en el IDSS. La ARS Salud Segura del IDSS entrega todo lo que es su cartera de afiliados a SENASA, que es el Seguro Nacional de Salud, que es el seguro público. Los que no quieran estar afiliados a SENASA tienen libertad de irse a una administradora de riesgos privados. Entonces, las 9 regiones de salud, a través de una organización nueva, cuyo proyecto de ley ya está en el Congreso. O sea, ya hay un proyecto de ley en este sentido y por eso me siento satisfecho de que el presidente tomó la iniciativa, el presidente Medina, de decir, vamos a tener la voluntad política de cambiar esto. Entonces, ese proyecto de ley ya está en el Congreso. Y esa administradora esas prestadoras de servicios públicos, entonces tendrá la ocasión y la oportunidad de organizarse para dar servicio al sector público y al sector privado, a las ARS. Pues, ¿qué ocurre? Nosotros estamos financiando el sector privado a través del sistema sanitario dominicano. ¿Cómo? Nosotros tenemos el Darío Contreras. Darío Contreras es el único hospital traumatológico que hubo aquí por muchos años, es una tradición. Y aparte está en un lugar donde ocurre una enorme cantidad de accidentes de tránsito. El que va ahí a atenderse, nadie le pide un seguro de una ARS privada o pública, sino que a todo el mundo lo atienden por igual. Un servicio malo, porque no es bueno el servicio. Incluso se hizo una gran inversión en el Darío Contreras y ya se desbarató otra vez, porque no hay una organización ni hay dolientes. Pero si usted tiene una red de servicios públicos de salud, si usted va al Darío Contreras y le dan un servicio adecuado, el médico que trabaje ahí, en primer lugar, tiene el derecho de trabajar con la ARS que llegue ahí como esa persona afectada. O sea, va a poder cobrar por sus servicios. Y el hospital también va a poder cobrarle a la ARS privada, porque al final nosotros 4 pagamos seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Si el gobierno no cobra, simplemente estamos financiando a la ARS donde Félix es miembro, Marino es miembro, Junior es miembro, yo soy miembro, porque nadie pide nada. Entonces estamos financiando al sector privado a través del sector público, un financiamiento cruzado que tiene que comenzar a derivarse hacia la que es la eficientización de lo que son los hospitales privados organizados. Porque la diferencia que hay, por ejemplo, entre el Hospital Ney Arias y el Hospital Darío Contreras, y los dos son públicos, es notable. Lo que ocurre es que en el Hospital Ney Arias hay un modelo de autogestión que se llama, donde si usted va con su carnet de la ARS y a la ARS le pasan una factura por el servicio. La aceptan todas. Claro que sí, y aparte el médico cobra diferenciado. Y el médico entonces se pasa 8 horas ahí trabajando. Claro. No tiene que andar corriendo de hospital en hospital. Porque aquí, en el tema ese de las huelgas médicas, aquí hay muchísimos médicos que trabajan en los hospitales de las Fuerzas Armadas, en el seguro y en salud pública, en 3 lugares, y en ninguno de los 3 es eficiente. Sin embargo, usted agarra ese mismo personal humano, que yo creo que es la base fundamental de toda reforma, lo pone en un solo lugar y le dice, mire,
yo le voy a unificar el sueldo que usted tiene allí, pero usted aquí me va a trabajar 6 horas consecutivas y me va a ponchar una tarjeta. Y si viene de una ARS privada, usted va a ser parte de lo que se le cobre a ese personal. Y usted verá cómo usted va a desincentivar inmediatamente a esa persona para que ande corriendo por la capital. Yo he sido testigo de eso, con un maletincito atendiendo gente y en ningún lado es eficiente. O sea, yo creo que el tema sanitario, y lo dije en una inauguración donde estuvo el presidente Medina hace muy poco tiempo en Santiago, en mi discurso, es tan importante o más que el tema educativo. O sea, si un gobierno se preocupa por el tema social, hay 2 pilares del tema social. Uno es educación, porque sin educación no hay desarrollo a futuro, pero usted no puede tener una población educada que esté enferma. Entonces, el otro es salud. Y enfrentar el tema sanitario de forma seria, donde yo sostengo, y los números lo sostienen, que no necesitamos dinero. Nosotros no necesitamos dinero. Nosotros debemos eficientizar el gasto que tenemos en salud en la República Dominicana y posterior a esto entonces, definir qué cantidad de dinero podríamos necesitar para que la calidad del gasto sea medida. Porque es eso, o sea, porque a usted, yo dirigí durante 20 años una clínica privada. Entonces, prácticamente toda mi carrera profesional, excepto hasta que el presidente Fernández me sacó del sector privado, la hice en el sector privado. Si usted no es eficiente en el sector privado como director de clínica, ¿usted sabe lo que hacen? Lo quitan y se buscan otro y el negocio quiebra. En el sector público el concepto es el mismo. Si usted eficientiza y mide al gestor público, que es lo que estamos haciendo en la CERS, en 3 regiones para el primer nivel de atención, midiendo 10 indicadores, y en base a eso pagamos, usted va a ver cómo se eficientiza inmediatamente el sector. Pero si usted le da dinero y usted no pide cuentas, ni tiene instrumentos de medición, entonces simplemente usted no tiene forma de poder mensurar, de poder medir lo que es el gasto en salud o el gasto en cualquier área. Ese es el grave problema que tiene la República Dominicana. Nosotros gastamos, pero a los gestores públicos no le pedimos cuenta. Fíjense lo siguiente, ustedes estaban hablando del tema educativo hace un ratito, y yo pensaba aquí sentado mientras ustedes hablaban, perfecto, vamos a llegar a un pacto por la educación, pero ¿cuál es el diagnóstico de la educación dominicana? ¿Dónde es que está el problema primero? O sea, ¿en qué es que nos vamos a poner de acuerdo antes incluso de comenzar a discutir? Porque si me preguntaran a mí, yo diría, ¿qué tú harías? Lo primero que yo haría sería importar maestros. Lo primero que yo haría sería importar maestros, e inmediatamente la ADP va a querer colgarme. Pero aquí hay que importar maestros de matemáticas. Un país que no tenga matemáticos no va a progresar nunca en este mundo ya. Aquí hay que importar maestros en lengua española. Un país que no sepa comunicarse. Señores, y ustedes que son periodistas me van a entender. El otro día estaba yo en un lugar público y vi a 2 muchachos de un barrio hablando y yo no los entendía. Porque lo que hablan es un dialecto del español ya. A eso estamos llegando en la República Dominicana y yo importaría maestros en ciencias. Yo traería maestros de España en español, buscaría un acuerdo con los cubanos en matemáticas y traería maestros para ciencias. Los haría facilitadores y maestros para los de aquí. Y después que aquí se sepa qué es lo que se va a enseñar, que es tema de calidad, entonces podríamos quizás hablar de un pacto a largo plazo. Pero recuérdense que no vamos a ver efectos de ese pacto de que hablaba Marino en lo inmediato. Ese tema de la educación dominicana, que es grave, nosotros tenemos una enorme cantidad de universidades y a mí me tocó por muchos años examinar a los médicos que iban a entrar como médicos practicantes recién graduados a la clínica que dirigía, y yo les digo sinceramente, yo los buscaba de UNIBE o de INTEC. Yo no aceptaba médicos de ninguna otra universidad porque el nivel de aprendizaje, lo que le tenía que enseñar era tanto, incluso escribir, que no valía la pena. Entonces, ¿qué estamos creando? Una generación de personas con un pedazo de papel que al final no están en capacidad de competir. Es una sociedad totalmente excluyente, porque los hijos de nosotros 4 probablemente pueden ir a universidades privadas y nosotros podríamos tener incluso la posibilidad de mandarlos fuera del país. Pero la inmensa mayoría de los dominicanos no tiene esa oportunidad. Entonces estamos creando una sociedad
a nivel de educación totalmente excluyente, donde los hijos nuestros son privilegiados y la inmensa mayoría no tiene acceso a una educación de calidad. Doctor, yo quiero volver al tema educación y los planes de reforma del sector salud que usted ha hablado. En lo que se implementa esa reforma, ¿cómo lograr humanizar los hospitales públicos, que todos sabemos la situación que tiene, y cómo lograr mejorar nuestra intervención en lo que es la salud preventiva, que es un gran problema que afecta a la República Dominicana? Que quizá también por eso vemos muchas personas que adquieren enfermedades fácilmente prevenibles, pero la falta de intervención del Ministerio de Salud en el aspecto preventivo tiene mucho que ver en esas enfermedades que se adquieren de esa manera. Mira, lo primero es que nosotros tenemos que romper un paradigma en cuanto visualizamos el sector sanitario. Es el siguiente: el centro del sector sanitario no es el hospital, ni el rey es el médico. En un sector sanitario organizado, el centro de lo que es el sector es el vínculo comunidad, sector salud a través de la unidad de atención primaria, donde tiene que haber una adscripción de la población. Y cuando yo hablo de adscripción de la población, hay muchas personas que piensan que atención primaria es construir cosas. Atención primaria es una estrategia sanitaria por medio de la cual usted está adscrito en el tema del régimen subsidiado de la seguridad social a un equipo de salud, no a un médico, a un equipo de salud que está compuesto por un médico, por una enfermera, por un visitador social y por un facilitador del mismo sector. Tiene un vínculo con la comunidad. Cuando Marino hablaba del dengue, y si hay epidemia de dengue, lo primero es que aquí nada se mide, vamos a estar claros en eso. Aquí las estadísticas para usted poder planificar prácticamente no existen en ningún sector. Eso es un signo del subdesarrollo, cosa que no ocurre en los países del primer mundo. Entonces, cuando él habla de dengue, el dengue es una enfermedad social. ¿Por qué es una enfermedad social? Porque el dengue ocurre por la picadura de un mosquito que se cría en agua limpia, en las gomas, en los floreros, en pozos que están en los barrios. Si usted tiene un vínculo de la puerta de entrada, que es atención primaria, con esa comunidad, entonces usted está en capacidad de hacer una efectiva labor preventiva, no operativos. Yo digo que cuando usted habla de operativos, usted lo que está es confesando un fracaso. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer un operativo para tratar de resolver un problema que era prevenible. El tema del cólera es otro tema de una enfermedad social. El tema de la leptospirosis, cuando hay grandes inundaciones en la República Dominicana, es otro tema de responsabilidad social. El tema de nutrición infantil es un tema de responsabilidad social. El tema de muerte materna es un tema de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque las mujeres que mueren, la mayor parte de ellas son pobres, porque las ricas casi nunca mueren, son pobres, van al hospital cuando van a dar a luz o cuando hay que ser necesaria, pero no se les ha hecho un solo chequeo prenatal y llegan complicadas y la complicación es que las mata. Entonces tenemos una tasa de defunción de muerte materna altísima en la República Dominicana. La mortalidad infantil es lo mismo. Entonces yo creo que es un tema principalmente de vincular una serie incluso de programas que tenemos en la República Dominicana, como los programas que maneja el Gabinete Social. Por ejemplo, vincular la tarjeta Solidaridad, del bono gas, del bono luz, a lo que es la responsabilidad familiar de estar adscrito a una unidad de atención primaria y que usted tenga obligatoriamente como mujer embarazada que ir cada trimestre a chequearse su embarazo. Y si no, si usted no demuestra eso, entonces usted simplemente no recibe el favor del subsidio del gobierno, porque a la gente lamentablemente hay que obligarla a hacer las cosas. Ahora, mientras no tengamos ese criterio de que el Ministerio de Salud está para las enfermedades prevenibles, para los temas de epidemias, para que cuando nosotros 4 vayamos a un restaurante, ese restaurante nos brinde la garantía a través del Ministerio de Salud, que es el rector de la salud de la República Dominicana, que no nos vamos a intoxicar y que esa cocina que no vemos es salubre y que las personas que están ahí usan guantes, usan gorros para no contaminar lo que comemos. Cuando eso ocurra es que nosotros podemos hablar de un sistema sanitario organizado. Mientras tanto, lo que seguimos teniendo es
un ministerio que se encarga de que vamos a construir un hospital, cosa que yo no estoy absolutamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque las camas en la República Dominicana sobran. Las camas hospitalarias sobran. Pero hay mucha gente haciendo fila, doctor. Claro, en la capital. Yo hablé eso con la doctora Margarita Cedeño de Fernández hace un tiempo. Y yo le decía, mire, yo fui a la inauguración de la emergencia pediátrica del Robert Reed Cabral, de primer orden. Ninguna clínica en este país la tiene. Digo, vaya usted a ver cuál es la consulta que hay ahí. Diarrea, gripe, enfermedades prácticamente todas prevenibles, una fiebrecita, un dolor de cabeza en niños. Y eso no está hecho para eso. ¿Pero de dónde vienen? De Pedernales, de Azua, de Barahona, de Santiago Rodríguez, de todas partes, porque los hospitales en la capital son los que están hacinados. Ya. En los pueblos, la mayoría de los hospitales tienen más de la mitad de las camas vacías, porque aquí hay un exceso de camas hospitalarias. Pero están los especialistas en esos centros. Es que ese es el tema de la reforma. Cuando usted tiene un subcentro como el de Matahambre, por ejemplo, en el centro de la capital, aquí, cerca de aquí, cerca del Dominico Americano, para ubicar a la gente que no. Eso es famoso, ¿eh? ¿Verdad? Eso es famoso. Matahambre, por ahí vivía mi mamá, por Matahambre. Usted tiene un centro de usted tiene 50 médicos nombrados, especialistas de todo, y usted va a la región 6 de salud, que es la de San Juan de la Maguana, Elías Piña y Azua, y hay un cardiólogo para las 3 provincias nombrados. ¿Qué pasa? No hay eficiencia ninguna, sino que simplemente hay gente nombrada, no prestan ningún tipo de servicio y hay una desorganización total en el sector. Por eso es que yo digo, nosotros somos, si se quiere, se lo dije al presidente Medina hace poco, digo, yo soy el patito feo del sector, en el sentido de que por lo menos los reclamos son que se haga la reforma. Y si no funciona la reforma, entonces podemos hablar de modificar la ley. Pero yo no sé cómo a alguien se le ocurre modificar una ley que no se ha sido cumplida. La ley 4201 no se ha dado el primer paso para que se cumpla, que es la separación de funciones del Ministerio de Salud. Mientras no entendamos eso, de que ya los médicos somos simplemente una parte del mecanismo que da salud, que hay una parte importantísima que tiene que ver con el tema comunitario, y la sensibilización de la comunidad de que la salud, aparte de un derecho de todos, es una obligación de todos. O sea, todos tenemos que participar. Cuando yo entré aquí, yo llegué cojo. Yo digo, es que yo corro, pero yo corro por mi salud, para que no me dé un infarto, para tratar de durar un poco más, para ver a la única nieta que tengo quizás crecer. Y eso simplemente es un mensaje a los demás. Cuando llegamos a cierta edad, Marino, tenemos que hacer ejercicio. Si fumamos, tenemos un problema grave de salud posterior. Eso es parte de una responsabilidad individual. Yo tengo un mapa que vi anoche, que los invito, les voy a dar la dirección electrónica, donde se plantea la epidemia de los accidentes de tránsito a nivel global. Usted en el ratón Pony le dice cuántos muertos por 100.000 habitantes tiene. La República Dominicana es el número 1 en toda América. 43.1 muertos por cada 100.000 habitantes. Mucho. En Suecia hay 3 muertos por cada 100.000 habitantes. Tenemos más muertos por cada 100.000 habitantes en accidentes de tránsito que todos los países de África. En la República Dominicana, ese es un tema de salud pública. O sea que no es un tema educativo tampoco. No es un tema de salud pública porque es una epidemia y la cantidad de recursos que se van a atender a esa gente. La cantidad de personas que quedan minusválidas por el tema de accidentes de tránsito y aparte los muertos y las familias que quedan desmembradas por la pérdida de uno de sus integrantes. O sea, eso es una verdadera epidemia. Pero en la República Dominicana tenemos, yo creo que un récord. O sea, nosotros tenemos drive-thru de bebidas alcohólicas. O sea, nosotros le vendemos a las personas que van manejando a través de una ventanilla, en sitios públicos aquí, bebidas alcohólicas. Y las estaciones gasolineras se vende bebida públicamente. Ese es un tema de salud pública. Claro. Ese es un tema de salud pública, un tema grave que tiene que enfrentar salud pública. Entonces, ustedes me dirán, no, porque lo importante es una cirugía de corazón abierto. No, lo importante es usted concientizar a las personas que se tomen su antihipertensivo para evitar llegar a un problema de infarto o una insuficiencia coronaria. Lo importante es hacer diálisis renal. No.
Lo importante es usted dar seguimiento a un paciente que puede padecer una insuficiencia renal para evitar que llegue a la diálisis. Pero cuando llega a la diálisis ya es sumamente caro. Está demostrado internacionalmente que por cada dólar que usted invierte en educación y en atención primaria, se está ahorrando $8 en medicina asistencial. A propósito, doctor, ¿es cierto que tomarse la aspirina diaria le hace daño a las personas? Absolutamente no, excepto que tenga un problema de sangrado gastrointestinal, porque la aspirina disminuye la capacidad de coagulación de las personas. No, la aspirina es un preventivo de un problema cardiovascular. Eso está demostrado en estudios de hace muchos años. La aspirina es una droga o un medicamento muy antiguo, pero muy efectivo todavía. Esa es la verdad. Bueno, doctor, Ok. qué interesante. Nos queda algún tiempo para hablar de política, ¿verdad? Pero Bueno, este no. es un programa especializado que se ha hecho con el doctor No, Salazar. yo se lo voy a agradecer, Marino, porque casi nunca me dejan hablar de eso. ¿Verdad? Y esa Yo es se la lo idea. agradezco muchísimo, de verdad. Bueno, cambiando ya un poquito de tema, escuché una nota, una información. Doctor, pero hay una epidemia, escúchame Marino, hay una epidemia de las mujeres que desean hacer cirugía plástica y eso para verse más elegante y más buena moza y eso. Y nosotros sabemos que usted tiene sus especialidades. ¿A qué atribuye esa situación? Mira, yo soy fundador. ¿Se puede de- ver como una epidemia? Con un grupo de médicos que encabeza el doctor Ivanoy Báez, de la primera clínica de cirugía plástica que existió en el país, dedicada a ese tema nada más. Esa clínica que está en la Manuel María Castillo, frente al Palacio Nacional. Yo recuerdo cuando comenzamos, que nosotros operábamos quizás 4 o 5 en el mes. En el mes. Después de eso, al 3, 4 años, ya en los años 90, operábamos 4, 5 o 10 en el día. ¿Cómo? O sea, hay una enorme cantidad de damas que son parte de una tendencia mundial de culto al cuerpo, que no solamente se manifiesta en cirugía estética. Tú lo puedes ver en la cirugía estética, en la cantidad de dietas y planes dietéticos y medicamentos o suplementos que se da para la gente perder peso, en el enorme y tremendo negocio que ya hay con los gimnasios. Aquí hay gimnasios que no tienen nada que envidiarle a ninguno en ninguna parte del mundo, porque hay un verdadero culto al cuerpo en lo que es este inicio del siglo XXI. Y sí, en la República Dominicana hay un gran turismo de salud en el tema de cirugía plástica. O sea, vienen muchas mujeres de la diáspora dominicana, sobre todo en los Estados Unidos, a operarse aquí. Yo sí quiero advertir simplemente a las que nos están mirando de que, en primer lugar, no acepte nunca el consejo de alguien, aunque se diga médico cirujano plástico, que le diga que va a hacer milagros. ¿Cómo Una así? liposucción, por ejemplo, no es para bajar de peso, es para modelar el cuerpo. Segundo, investigue muy bien los papeles de la persona con quien usted se va a poner la mano, del equipo médico completo, porque hay mucha gente que está ejerciendo la profesión de cirugía estética sin tener la especialización, que es otro tema Salud de Pública no rectoría del interviene ahí. ministerio. No interviene. Es otro tema de rectoría del ministerio, porque está en la bueno. ley que hay que certificar a los médicos especialistas. Eso no está pasando, doctor. No, es que aquí no se está haciendo, porque eso es un trabajo del Ministerio de Una, Salud. una mujer puede hacerse, por ejemplo, varias cirugías en una misma operación. Se podría hacer, pero depende del tipo de cirugía. En mi caso, yo No no, es lo riesgoso recomiendo. Y no lo recomiendo, pero en absoluto. Yo creo que no hay prisa Debe hacerse una sola nada más. en usted verse más o menos bien, pero hay cirugías que se pueden combinar. Por ejemplo, el tema de liposucción con abdominoplastia, que es sacarse grasa de la espalda, modelar un poco y hacerse una abdominoplastia, que todo eso es hacia abajo del cuerpo. Eso se puede combinar. Pero hay algunas que quieren hacerse todo en un solo procedimiento. Entonces, eso es la responsabilidad médica de no hacerlo, en primer lugar, y la responsabilidad individual de ni siquiera planteárselo. El médico que se plantea hacer, por ejemplo, una ritidoplastia, que es operarse la cara, hacerle los senos a una mujer, hacerle la espalda y hacerle el abdomen, yo creo que
la agresión quirúrgica es demasiado. Es fuerte. Demasiado. Junior, Una última Ya se nos preguntita. acabó el tiempo, nos quedamos sin política ya. Vamos a Bueno, tener, nos quedamos sin política Bueno, finalmente. vamos a tener que invitar al doctor Humberto Sí, Salazar a sí, otro sí. programa, Marino. Muy Yo creo que pronto, sí. porque los temas, Yo estoy a sus órdenes. gracias, los temas de la política se nos quedaron, pero creo que el programa ha sido muy provechoso y de mucha orientación, ha sido muy didáctico también. Así que muchísimas gracias al doctor Humberto Salazar, A ustedes. un importante dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, secretario de Estado o ministro de la Comisión Ejecutiva de Reforma del Sector Salud. Ha sido nuestro invitado aquí en Sobre los Hechos.